Señoras, señores, muy buenas noches y como siempre decimos, bienvenidos a esta su televisión digital Costa del Sol para tener un nuevo programa sobre el turismo, nuestra industria. Sigue la primavera en su dinámica, con la falta de lluvias de por medio, con las calores que van y que vienen, si bien más están que se van, y nosotros aquí pendientes de cómo el turismo puede ir ganando importancia en la denominada temporada alta, que después de la Semana Santa toma altura, y esperemos que se mantenga como algo importante dentro de la economía en el sur de España y especialmente aquí en la Costa del Sol. Con esa perspectiva de saber qué hemos aprendido de esta última Semana Santa, para como referencia saber cómo puede ser la temporada del verano, y por otra parte temas puntuales empezaron siendo puntuales pero se han convertido en temas referenciales. El tema de la sequía, porque estábamos 2 o 3 meses sin que lloviera, pues miren ustedes qué lástima de 2 o 3 meses sin llover cuando ya estamos hablando de casi años. Y qué decirles de otro tema puntual que también se han convertido en un tema endémico, como el caso del extinto Parque de Atracciones Tívoli, que recientemente ha sido noticia en cuanto a sus terrenos, porque el Ayuntamiento de Benalmádena ha intentado ha recalificado dichos terrenos para que la propiedad tenga el uso exclusivo de ser esos terrenos empleados en cuestiones relacionadas con el mundo del ocio. Yo creo que con esas 3 circunstancias, contenidos de sobra tenemos para abordar este programa de hoy, y sobre todo apoyándonos en 2 expertos, en 2 veteranos en materia de la gestión turística en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, como por un lado José Prieto, que doy la bienvenida y las buenas noches. Bienvenido, Pepe. Un placer siempre, Paco. José Prieto, por si ustedes no lo saben, sobre todo los que no sean de Benalmádena, llegó a ser incluso alcalde de esta localidad, concejal de la corporación municipal, hombre gestado en el mundo empresarial, de ahí que viniera a la Costa del Sol bajo la iniciativa privada de empresas, y que mucho sabe sobre estas últimas décadas relacionadas con el turismo costasoleño. Y junto con José Prieto, Antonio Maldonado, también habitual colaborador de esta casa. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Tirar también del currículo de Antonio Maldonado, sería largo y tendido, sobre todo decirle que ha sido alcalde de Mijas, que ha sido presidente de la Diputación, es senador, hombre también muy relacionado con el mundo de la gestión pública, pero que ambos dos tienen en común que son observadores de las circunstancias turísticas y económicas de la Costa del Sol, y aunque parezca que están retirados, cierto es que ya no tienen la responsabilidad de antes, pero sí que tienen criterio, tienen lupa y sobre todo sensibilidad, que a pesar de los años, bien que tienen en consideración cómo son los tiempos en base al sector turístico en la Costa del Sol. Y dicho esto, entramos en materia para, en principio, José y Antonio Maldonado. La Semana Santa se nos fue. La Semana Santa nos ha dado unas valoraciones de ocupación en torno al 75-80%, con algún pico de 84% de ocupación hotelera en la Costa del Sol. Hablan de que para este mes de abril en el que nos encontramos, AECOS ronda una ocupación y unas expectativas del 74%. ¿Cómo habéis vivido la Semana Santa y cómo la habéis visto desde un punto de vista de comportamientos turísticos en cuanto a ocupación, en cuanto a ambientación? Quien quiera que abra el fuego. Bueno, yo, si quieres mi opinión, creo que sobre lo que ha sido la Semana Santa ya se ha dicho mucho. Ha sido una magnífica Semana Santa, todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento, las cifras no pueden ser mejores. Creo que es el momento de decir, vamos a dejar el triunfo, ahí lo tenemos. Si ha sido bueno, es que tenemos dinero, es que tenemos información, es que tenemos posibilidades por hacer. Y hay que empezar a pensar también, evidentemente aquí no vamos a entrar en detalle, pero en las mesas privadas sí, empresarios y trabajadores y administración, en cada uno en la parte que le corresponda, hay que empezar a pensar en cuáles son los fallos que estamos teniendo con este éxito a nivel general.
porque es verdad que tenemos un triunfo, la gente todavía se va bastante contenta, pero empiezan ya a notarse cierta sensibilidad con algunos fallos, llámese problemas de transporte público, llámese problemas de limpieza en determinadas épocas, llámese precios excesivos con respecto a la calidad que se da en algunas partes. Es decir, hay muchas cosas que arreglar y yo creo que decir, hemos tenido un buen año, demos gracias y vamos a ver cómo rectificamos cuáles son los fallos que hemos tenido, que también nos hace falta. Antonio. Sí, subrayo exactamente lo que ha dicho mi amigo José Prieto. Problemas de limpieza, problemas de precios, se ha querido aprovechar, recuperar demasiado pronto las pérdidas anteriores, problemas de transporte y de movilidad, sobre todo lo que ha traído consigo atascos y problemas de aparcamiento innecesarios, y algo que veníamos diciendo de hace tiempo, falta de personal cualificado a niveles medios. Tenemos excelentes directores de hoteles, tenemos excelentes chefs, pero hay una ausencia de profesionalidad a niveles medios y a niveles más incipientes. Ese tipo de formación seguimos estando retrasados y sigue habiendo una carencia de personal cualificado para prestar esos servicios. Son mejoras que se pueden ir haciendo y que no conviene dormirse en los laureles del 70 y tantos % de ocupación, sino intentar mejorar la cualificación de ese 70% y sin duda habrá una mejor rentabilidad económica y social si se consigue subsanar estos problemas. Claro. Dados los tiempos tan sensibles en los cuales nos encontramos desde que sobrevino la pandemia, y fíjense ustedes lo que viene ocurriendo después de la pandemia, que parecía que ya la cosa se estabilizaba y vino pues una guerra, vino una crisis económica, vino una falta de materias primas, en definitiva, vino lo que hoy estamos viviendo, y nunca mejor dicho, parece como si en nuestro modus vivendi imperara lo inmediato. Y eso lo podemos extrapolar a lo turístico. Es decir, antes se veía una mayor planificación en cuanto al turismo que queríamos tener y ofertar. Y hoy vamos a lo que vamos a lo inmediato, pero ojo, eso de ver las cosas con cierto tiempo de planificación a modo turístico, que es de lo que hoy aquí estamos hablando, eso parece como si fuera una asignatura que parece ya no futuro, sino casi algo que está por venir y que está muy lejos. Y me da la impresión de que el fallo que podemos estar teniendo en estos tiempos actuales de el hecho inmediato puede ser que al no tener una planificación como habitualmente siempre se ha tenido y a vivir el día por el día, puede resultarnos como pegarnos un tiro en el pie, dicho popularmente. Y digo eso porque, como bien apuntábamos en este programa y en otros, falta de profesionalidad en la mayoría de los puestos de trabajo que tienen un asentamiento turístico fundamental. Camareros, limpiadoras, personal de hoteles en distintos niveles. Luego, en cuanto a dónde apuntamos a la hora de las promociones. Vamos a lo que vamos, el turismo inglés está fácil, se mantiene, no se mantiene. ¿Y qué decir del tema de las comunicaciones o de la movilidad? ¿Cuándo iba a fallar tanto el AVE como está fallando de un tiempo a esta parte, que ante un problema de un ordenador se nos puede venir al traste el tráfico de trenes durante un día, con lo que eso supone para todas las previsiones? Y luego, por otra parte, la sequía. Eso es planificación a medio y largo plazo. ¿Qué decir con el saneamiento integral de la Costa del Sol, que lo venimos arrastrando desde hace ya también décadas? ¿No veis que quizás hoy vamos, dentro del ámbito turístico, a contentarnos con lo inmediato y ya veremos ante lo que pueda ocurrir, dados los tiempos tan convulsos en los cuales nos encontramos? Que una de las dificultades que tiene cualquier planificación o desarrollo turístico es que intervienen demasiadas administraciones. No hay un ente que controle, programe, organice y gestione, sino hay muchas competencias muy repartidas. Y eso dificulta por la facilidad de echar la pelota de uno a otro y porque cazar diferentes intereses políticos y administrativos es difícil muchas veces y no siempre funciona. Hablaba de la sequía actual, es decir,
Yo recuerdo y vi casualmente, por estar viendo unos reportajes antiguos, en el discurso que hizo Francisco Franco con motivo de los 25 años de paz, puso en boga el famoso adjetivo pertinaz sequía. Es cuando empezó a decirlo, que aquello motivó un plan de pantanos posteriores. Pero seguimos hablando de la misma pertinaz sequía, ahora 70 años después. Más pertinaz todavía. Más pertinaz todavía. Y ahora jugando al ping-pong con el coto de Doñana, por ejemplo. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, cuando en Israel era usual la utilización del riego por goteo, aquí se desconocía. Y luego empezó a ponerse años después en los cultivos de aguacate, los subtropicales, etcétera, significando un ahorro considerable de agua, el riego por goteo al riego tradicional. Hay otros sistemas de riego hortícolas aprovechando la humedad de la noche que se están haciendo desde hace años. Y perdóname que hable otra vez de Israel, pero es que estuve viviendo allí y lo vi con mis ojos, y aquí ni siquiera nunca se ha llegado a probar. Y hace bastante rocío por la noche, muchas veces lo hay. Es decir, la única solución de las desaladoras, que la primera se puso en la época de Jesús Gil, y desde entonces hasta ahora han mejorado y han variado sensiblemente, en mi opinión no se ha investigado ni se han utilizado suficientes medios técnicos para mejorar los sistemas de desalinización que tenían que haberse hecho, y estoy seguro que se habría mejorado bastante si se hubiera invertido más en el famoso I+D+I en desalinización, y seguimos hablando de sequía. Es decir, no se planifican los medios. Es decir, ahora el escándalo formado por la decisión de la Junta de Andalucía, decisión que yo no comparto en absoluto, pero que entiendo perfectamente, que una decisión no para dar más agua, sino para regularizar las ilegalidades existentes. Que habría que preguntarse por qué se permitieron esas ilegalidades, pero bueno, ya están. Con obras que además se aprobaron en BOE y no se han realizado en el tiempo. Pero es que además parte de un principio que es la demarcación del parque que se hizo mal hecho. Entonces vamos cometiendo error tras error. Sí, sí. Pero claro, al cometer error tras error en etapa preelectoral, pues todo se vuelve un gran potaje. Entonces, para así difícilmente se planifica y se solucionan problemas. Falta la responsabilidad y seriedad suficiente para poder planificar. Pero insisto, cuando las competencias dependen de ayuntamientos, de regantes, de diputaciones, de comarcas, de mancomunidades, de confederaciones, de Comunidad Europea, y cada uno con sus propios intereses políticos e intereses funcionales, pues es muy difícil funcionar. Te has llevado el agua al terreno concreto, pero yo quería un terreno más amplio, porque hablábamos de planificación en todos los sentidos. El tema de la sequía es un claro ejemplo de no planificar, como el tema del saneamiento integral, que sí se planificó, pero no se llevó a cabo ninguna obra, a pesar que lo cobran en el recibo que pagamos del agua. Todo se ha dicho de paso. Pero, Pepe, ¿no será que ante estos tiempos tan frágiles y tan sensibles, el planificar es un plus que ya no compensa hacerlo porque no sabemos lo que puede ocurrir en 6 o 7 meses? Yo es que creo que el problema es que no se planifique, se planifica, pero se planifica para intereses particulares, se planifica un tema, no se dialoga con la gente, con todo el mundo, no se llega a proyectos que sean buenos para el interés general, y hay una mayoría de gente, de instituciones que defienden intereses particulares, particulares o cercanos, porque estamos hablando del tren litoral. Es que hay tantas cosas que se planificaron, se dijeron, sí, es interesante, hay que hacer, pero después resulta que cuando se habla de un tema, se planifica, si hay que buscar medios, si estamos de acuerdo, si es prioritario, si hay que hacerlo, vamos a dedicarnos a ello todos y vamos a olvidarnos después, pero es que después lo único que queremos es ¿qué hay de lo mío? Sí, eso es muy interesante, pero ¿qué hay de lo mío? Y cada uno vamos a lo mío. Y yo creo que es que lo que hay que hacer es, de verdad, cuáles son los intereses de futuro, que cada uno haga su trabajo, pero los intereses generales tienen que estar por encima de todo, porque como dice Antonio, si el I+D se hubiera aplicado mucho antes, tendríamos seguramente soluciones. ¿Por qué? Porque hubiéramos invertido grandes cantidades de dinero que derrochamos
sin saber muy bien por qué. Yo hablo de cantidad de gastos que están ahí, fiestas. Ahora que estamos muy de fiestas, que cada domingo tenemos en una docena o 2 o 3 de la provincia grandes eventos para llevar 5.000 personas a un pueblo de 500 habitantes o de 1.500 habitantes, para hacer una imagen. Todo eso, si lo pagara las personas que realmente se benefician, estoy de acuerdo, y la administración tiene que ayudar y tiene que apoyar, pero no, todo es a gasto a cargo del dinero público. Y el dinero público, como es toda imagen, como es toda publicidad, como es toda votos, como es toda esto, pues nos gastamos un dinero y decimos, pero ese dinero, ¿qué es lo que nos trae después? Un día con un montón de gente a los que no puedes dar servicio, a los que al día siguiente se le ha olvidado, y un año de vacío la mayor parte del tiempo en la mitad de los sitios. Entonces, hay que planificar muy bien cuál es la promoción que se hace necesaria. Y si podemos ahorrar una parte de ese dinero, de ese y de tantos como esto, hacer el proyecto realmente importante, que hoy no es rentable, pero que es absolutamente necesario para dentro de un tiempo, que es absolutamente necesario que tengamos agua, que es absolutamente necesario que tengamos un transporte público como el que hay en Europa, donde tú... Trabajadores bien formados. Y entonces, claro, entonces eso es lo que yo digo, gastamos mucho dinero por un lado para quedar bien. Pero fijaros, es que... Y después no gastamos el dinero que hay que hacer porque, bueno, ahora estamos hablando también del tiempo, del hidrógeno verde, de la electricidad, claro. Bueno, y al final, ¿dónde están las inversiones para saber de verdad qué es lo que vamos a necesitar dentro de 10, 15, 20 años? Al final, quien salva los muebles de la economía del sur o de la economía española, es el sector servicios y especialmente el turismo. Y ante todas estas variables que estamos analizando, sequía, movilidad, transportes públicos, formación de los trabajadores, ¿el turismo se le pregunta? ¿Se le tiene en cuenta a los sectores representativos del sector turístico ante estas circunstancias de cara a un futuro más o menos de medio corto plazo? ¿O aquí vamos, como decíamos antes, a lo inmediato, a lo puntual y ya veremos? Es que cuando hablamos de sequía estamos hablando de que si no hay agua no vienen los turistas. Cuando hablamos de que si los profesionales no están bien formados, si no hay profesionales bien formados, tampoco van a venir los turistas. Si no hay transportes en condiciones, y ahí todavía de momento podemos respirar porque la cosa no se ha puesto tan crítica, pero ya empezamos a ver algunos flecos, ¿cómo van a llegar los turistas? ¿Y qué hacemos? ¿Estamos en pasivos? ¿Se nos tiene en cuenta? ¿Cómo nos sentamos con los que quieren administrarnos y al margen de que haya elecciones en mayo y luego en noviembre, porque no ven más allá de esos tiempos? No, yo quiero ir más allá. Mire usted, es una cuestión de 2, 3, 4, 5 años. Lo que pasa es que a lo mejor para el político eso es futurología. ¿Cómo nos adaptamos a los tiempos en base a los nuevos problemas que estamos viendo que son inmediatos? Es que yo creo que hay dos perspectivas distintas. Aunque se intente publicitar que están conjuntas, se habla siempre de la unión empresa, iniciativa privada, pública. Yo creo que todo es una falacia, o sea, absolutamente un puro teatro inexistente en sus raíces. Es decir, hay dos mundos absolutamente distintos, el empresarial profesional y el político público. Es decir, para el político público el turismo llega solo. Eso es. Es decir, y el turismo no es prioritario, claro, en tanto en cuanto no significa tener un viaje gratis o alguna cena por ahí. Vale. Es decir, nada más que hay que ver la película de Alfredo Landa o José Luis López Vázquez del turismo, un gran invento y algo parecido. Es decir, empezó a llegar y aquí no se sabía qué hacer. Y el gobernador de entonces tenía que distinguir para no multar a las extranjeras que se bañaban en bikini y no dejar que la española hiciera lo mismo porque el obispo lo había denunciado. Bueno, y esa era toda la problemática, cómo separar las cosas. Pero al margen de la anécdota, es que venía solo. Y ha estado viniendo solo. Gracias a aquel sacerdote, no sé si sacerdote o fraile danés, que empezó con los vuelos charter, Cherbourg creo que sí se llamaba, ¿no? Había un Cherbourg y un Simon Spitz. El cura era el Cherbourg, era el cura, que empezaron a traer los vuelos charter del Playboy. Exactamente, empezaron con los vuelos charter y empezamos a masificar el turismo. Es decir, yo
y he sido cargo público durante muchos años. El turismo siempre ha pasado olímpicamente a la administración de él. Si alguien tiene que planificar, organizar y saber lo que se necesita, ¿no?, son los empresarios, que además son los que les cuesta el dinero y los que saben por dónde tienen que ir. Otra cosa es que es quien tiene que vender al político de lo que hay que hacer y convencerlo de que se tome en serio lo que está diciendo. Claro. Porque si espera que el político haga el famoso libro Blanco Futuro, bueno, eso es, me parece que es pérdida de tiempo. Yo creo que esto el empresario lo sabe. Lo sabe. Otra cosa que tiene que estar toreando con el político de turno de cada municipio, de cada barrio, el concejal de cada distrito, y cada 4 años va cambiando según el partido que sea. Con lo cual no es una labor fácil. Claro. Hace falta ser buen empresario y buen torero para andar por las torticeras aguas de la política local para saber cómo va uno encauzando el tema. ¿Quiere por tu lectura, Antonio, quiero interpretar que de momento, mientras que aguante el turismo, aquí paz y luego gloria? No quiero decir eso, no. Quiero decir que no esperemos que la administración haga un plan a 20 años de qué es lo que hay que hacer para persistir, mantener y mejorar la zona turística. Que ese plan tiene que ser iniciativa empresarial. Debe ser iniciativa empresarial, que esos sectores que tienen que ver las mejores no deben ser el sector hotelero, hostelero e industrias afines, quienes lo planifiquen, y deben obligar a la administración a subirse al carro y financiar los eventos que sean necesarios para desarrollar ese proyecto. No esperar a que la administración lo haga. ¿Quién tiene que poner las cartas boca arriba, por ejemplo, en el caso de la falta de profesionalidad en sectores turísticos? 2. ¿Quién tiene que poner el problema sobre la mesa sobre que el día que no haya agua en el grifo, a ver cómo resolvemos el abastecimiento? ¿Quién tiene que resolver esos temas si no tiene que ser entre empresarios, lógicamente, que denuncien y aprieten las tuercas de los que nos tienen que mandar, que son los políticos? ¿Cómo llegamos a ese consenso y a esa sensibilidad común? Porque ya bien decimos que el político va, ¿cómo va? Y el empresario va a lo que va. ¿Y cómo confluimos? Quien va al dentista al que le duele la boca. Correcto. Entonces, no va al dentista. Lo malo es cuando ya hay mucha carie y hay que estirpar. Y quien va al dentista una vez cada 4 años para dejar una candidatura es el político. Claro. Pero interesa quien va todos los días que le mejore la boca. Es decir, está claro que es el empresario, el profesional, el trabajador, los colectivos profesionales, colectivos laborales, los que tienen que llevar la voz cantante de las reformas turísticas necesarias y los que tienen que asumir ese protagonismo. Otra cosa es que muchas de esas directrices se quedan en agua de borrajas si no tienen el amparo de la administración. Y para eso están las mesas entre el sector privado y el sector público. Y debe ser el sector privado el que pinche permanentemente al sector público para que lo haga. El problema es que hay, como tú bien decías, muchas mesas. ¿Perdón? Como tú bien decías, el problema es que hay muchas mesas en función de tantas administraciones donde se dispersan las competencias. Bueno, hay muchas mesas, pero yo creo que las mesas se pueden estructurar. Hay un organigrama que hay que establecer, un organigrama de quién tiene la responsabilidad de cada cosa y seguirlo. Y entonces proponer y exigir, es decir, pedir de verdad, si se hace un plan, que se cumplan las fechas, que se apliquen los presupuestos y si no se hace, decirlo exactamente igual. Primero hay que decir cuál es el plan que tenemos que hacer y que estamos de acuerdo. Sí, puede haber 200 asociaciones turísticas si me apuras, porque te pones a mirar. Yo recuerdo que una vez empecé a hacer una lista y claro, todos decimos hoteles, agencias de viajes, rentacar, transporte y tal, pero te pones a hacer y es que había como 200 asociaciones turísticas. Lo que hay que hacer es concentrar, decir, las asociaciones que hay cumplen de verdad con la responsabilidad que tiene y la que responda hay que pedirle, porque si hay una asociación simplemente para que le inviten a un acto, claro, para que le den la información, va allí y escucha, pero después se va a su casa con la información, no sirve. Las asociaciones tienen una confederación de empresarios, tienen una cámara de comercio, y ahí tienen que confluir, y ahí tienen que exigir, y esa Cámara de Comercio, esa Confederación de Empresarios, tienen que ser lo suficientemente fuertes como para decir cuáles son los planes, publicarlos, publicar calendarios, y exigir que eso se cumpla, o decir si no se ha cumplido, por qué no se ha cumplido. ¿Os acordáis? Pero no irte a hablar de otra cosa. Tú tienes un proyecto, se lo tienes que terminar, y tienes que hacerle el seguimiento. ¿Os acordáis cuando había que acometer un plan, una previsión? Era común que tanto empresarios como gobernantes o administraciones se reunían para hacer un libro blanco.
un libro blanco donde se apostaba por unos estudios hechos por gente experta, interna y externa, que de distintas perspectivas se elaboraba un diseño de por dónde podía ir esa iniciativa que teníamos que estudiar. Yo creo que va siendo hora que en el caso de la Costa del Sol, no sé si es la palabra libro blanco o no, pero abordemos universidad, empresarios, administraciones y todos los que vivimos de esta manera ante un diseño que está tan frágil. Pero establezcamos claramente cuáles son las necesidades y cuáles son las prioridades. Claro. Porque si no se puede hacer todo, para hacer lo que es prioritario, habrá que dejar de hacer otro tipo de cosas. Seguro. Entonces vamos a decir, esto es lo prioritario, hay que hacerlo, y lo que es accesorio, vamos a ver que lo haga otra gente que no tiene esas obligaciones, y vamos a decir que quien tiene que poner los grandes capitales, que lo pongan en las cosas prioritarias, que no lo pongan en las verbenas de vecinos. Está claro, el miedo es que nos llegue el problema y no hayamos sido lo suficientemente hábiles y estudiosos para poderlo tratar. Y los problemas los tienes que ver con el tiempo. Y tienes que analizarlo y tener una base documentada, científica, elaborada, para ver por dónde puede ir el tema. Lo que no podemos es ir, y es la impresión que yo tengo, ante el día a día. Y las planificaciones se hacen mediante proyectos serios de las distintas instancias, que para eso además tenemos en Málaga una facultad de turismo, que se supone algo tiene que saber sobre el tema, al margen de la experiencia que se acumula aquí en la Costa del Sol. Y si todo eso no lo ponemos en valor a la hora de diseñar en estos tiempos tan difíciles un plan, un estudio, una valoración de por dónde podemos ir, malo va a ser el día que lleguen los problemas que llevan llegando algunos, como por ejemplo el de la sequía, o es que nadie iba a saber que la sequía iba a ser más tarde, más temprano un problema. Pertinaz problema. Claro. De ahí que, no sé, ahora mismo, hoy sí, tenemos agua, mañana ya veremos. Hoy sí, tenemos un camarero que nos va a atender. ¿Y mañana quién? Yo es lo que yo pienso que la iniciativa privada es la que está más cualificada para hacer planes a largo plazo. Claro. A largo plazo. Me explico, si vemos ahora que hay elecciones próximamente, por encima de los programas electorales, rara iniciativa tiene más de 4 años de duración. Y creo que te has ido muy lejos, ¿sí? Y uno dice, y un político local enterrar obras o iniciativas durante 4 años para que le inaugure dentro de 5 el siguiente, no está por ello. Difícilmente lo hace. Claro. Entonces, el plan a largo plazo debe de, entiendo yo, que sería más práctico que fuera la iniciativa privada la que lo plasmase, a través de los órganos que fueran, y sin duda un plan de trabajo que, como bien has dicho antes, hay muchas empresas y personas e instituciones cualificadas para colaborar. Seguro. Yo huiría de nombres tópicos. No, claro. Es decir, huiría de... Todos recordamos los refraneros que hay un poco negativos de si quieren no hacer algo, encárgaselo a una comisión. Correcto. Y si quieren no hacerlo nunca, publica, encárgale que hagan un libro blanco, o como le quieras llamar, ¿no? Es decir, pero hacer un proyecto de trabajo en serio sobre cuáles son los 4 o 5 o 6 o 7 problemas serios que hay en la costa, medidas a largo plazo y a corto plazo y a medio plazo, y crear organismos distintos, uno del corto plazo y otro del largo plazo, claro. Porque si no se pierde uno con el otro, ¿no? Y sería la única forma, no la mejor forma de poder seguir trabajando, ¿no? Yo creo que los tiempos últimos favorecen a que levantemos un poco el pie, reflexionemos sobre el futuro más o menos inmediato, y que el día a día solo sabemos, vamos a ir tirando hasta que sepamos qué va a ocurrir al día siguiente, pero el problema está en saber qué va a ocurrir a ese día siguiente. Pero llevaba Pepe muchísima razón anteriormente cuando dice que se sienta en una mesa y es difícil diferenciar los que tienen un problema a resolver para pasado mañana del que está hablando de un problema de 10 años. Estamos. Habrá que quizás diferenciar y decir, mire usted, el grupo A vamos a hablar de problemas a 10 años y el grupo B vamos a hablar de problemas del mes que viene. En vez de hablar todos de todo... Porque entonces no resolvemos. Confluyamos. Claro, cierto es. De verdad que el tema se nos va largo y tendido para tratarlo con más detenimiento.
Tiempo habrá o no, no lo sé, como vivimos al día, esa es otra. Pero lo que sí nos debemos ahora mismo es a un poquito de publicidad, nuestro intermedio, y después no se nos vayan, porque hay temas importantes. Vamos a hablar de Tívoli, ¿eh? Vamos a hablar, bueno, pues de todo aquello que afecta a nuestro turismo en este día a día ante una temporada alta, que algunos pronostican, han tocado campana, como que vamos a superar las cifras del 2019. Yo no sé en qué estaremos pensando. Pero bueno, muy contentos tienen que estar con lo que hayan dicho eso para que estemos extrapolando récords como el que ocurrió hace algunos y situaciones futuras como pueden ser las inmediatas. Alto en el camino y continuamos. El turismo, de momento, es nuestra industria.